Amados auditores, esperando que todos se encuentren bien con la gracia de Dios, continuamos con este devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La entrañable misericordia del nuevo hombre, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 5, que también lleva por título Una vida con Dios. Semana 3, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y el verso de oración lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 5. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Señor Jesús. Así dice el Señor nuestro Dios. Así dice Jehová Dios, Creador, amén, Creador de los cielos. Le amamos, Señor, en este día, le adoramos. Adoramos a nuestro Padre, porque es el Creador, amén, Creador de los cielos. Y también porque sabemos que es Él el que los despliega. En nuestro Padre Celestial, a quien amamos en este día con todo nuestro corazón. Oramos a Él, clamamos a Él, de Él dependemos. Sí, dependemos de usted, oh amado Padre. Usted es quien extiende la tierra y también sus productos. Confesamos que si no fuera por usted, nada se movería, no habría producción, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por usted y su poder. El que da aliento es usted, es nuestro Dios, al pueblo que mora sobre ella, y también Espíritu. Sí, no seríamos nada, no podríamos ni siquiera hablar, tampoco pensar. Confesamos que aún los pensamientos son por causa de su poder. Usted nos dio una mente, un alma, un corazón para poder razonar y pensar. Oramos para obtener sabiduría. ¿Y espíritu? Sí, amén. Y espíritu a los que por ella andan. Gracias, Señor, por su palabra. Le adoramos por hablarnos una vez más. Gracias por su espíritu. Que podamos recibir este espíritu de vida en este día. Rogamos que usted nos dé el crecimiento que necesitamos para mirarlo solo a usted. Amén. Hoy presentamos Ser sencillos y obedientes. El Señor Jesús vino a la tierra para predicar el Evangelio del Reino, y esa también fue la comisión dada por Dios a la iglesia en Filadelfia. ¿Por qué? Porque estamos en la era final. El Evangelio del Reino resulta en el gobierno de Cristo sobre la vida de las personas. Por tanto, no solo predicamos el Evangelio de la gracia para la salvación inicial, sino también el Evangelio del Reino para traer el gobierno de Cristo a fin de realizar su voluntad en la tierra. Nuestra comisión está
registrada en el Evangelio de Mateo. Y será, amén, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Antes de su partida, Jesús le dio esa incumbencia a la iglesia. Si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio del reino, el fin no vendrá. Predicar el Evangelio del reino requiere de tiempo, y en nuestra jornada, en el vivir de la iglesia, estamos aprendiendo a practicar el Evangelio del reino. Para cumplir nuestra misión hoy, uno de los primeros pasos es contactar a las personas donde estemos y preguntarles: ¿puedo orar por usted? Entonces oramos por ellas, conectándolas con Dios, predicándoles el Evangelio de la salvación de una manera muy sencilla. Llevamos a las personas a invocar el nombre del Señor, para que así reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y por medio de la oración podemos incluso ayudarlas a solucionar algunos de sus problemas. Pero el tiempo es muy corto para poder profundizar y predicar el Evangelio del reino. En nuestro contacto con las personas en las calles, a lo mucho les predicamos el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿cómo podemos predicar el Evangelio del reino? Hacemos eso por medio de los libros. Muchos no se sienten cómodos al llevar los libros a las personas, pero ¿de qué otra manera la iglesia cumpliría con su responsabilidad de predicar el Evangelio del reino? Cuando dejamos los libros en las manos de las personas por ser escogidas, en algún momento sentirán la necesidad de leerlos. Eso es lo que realmente sucede. Una persona fue abordada por unos hermanos y ya tenía uno de nuestros libros en la mano. Ella dijo que hacía poco tiempo que lo había comprado y le estaba gustando mucho su contenido. Cuando leen nuestros libros, las personas comienzan a comprender el Evangelio del reino, y en algún momento nos buscarán para vivir la vida de la iglesia con nosotros. Ciertamente muchos dejan el libro de lado en la casa, pero algún día algo ocurrirá. Oramos al Señor que eso ocurra, y lo tomarán para leerlo. Por eso nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio del reino por medio de los libros. Fue así como surgió el colportaje, aquellos misioneros que salen a orar por las personas y que también llevan libros. En el final de los tiempos, el Señor ha acelerado nuestros pasos. Por eso, en el año 2017, el colportaje se volvió dinámico, pasó a un nivel superior. Estimamos que hasta el año 2023 habremos sembrado 12 millones de libros aquí solo en Brasil. Esto sin contar con los demás países de Sudamérica, los Estados Unidos, Europa y también África. Veamos cuánto el Señor ha avanzado en 6 años. Esta es una oportunidad especial para que las personas reciban el Evangelio del reino. Al volverlas elegidas y fieles, ellas podrán también reinar con Cristo, juntamente con nosotros. ¿Por cuánto? Amados hermanos, será por 1000 años. Cuando usted decide no dejarles un libro, les está negando esa oportunidad. Además de predicar el Evangelio, todos nuestros servicios también tienen como fin un único ministerio: la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 12. Cuando pensamos en la edificación, también pensamos en la sobreposición de materiales de construcción. Pero edificamos la iglesia siguiendo la verdad en amor y no con discusión de doctrinas. Reconocemos que nuestra tendencia era tratar de resolver las situaciones difíciles con nuestras buenas salidas, pero eso no edifica la iglesia. Entonces vimos que la ida al PAC ayudó a los líderes a ver que se apoyaban en esa manera y en sus habilidades naturales para servir al Señor. No es diferente de nosotros. Al comienzo el Señor le puede haber dado una experiencia fantástica y haberlo usado para edificar la iglesia, para cuidar de los hermanos, para ministrar una palabra maravillosa. Pero usted se apoya en esa experiencia para continuar sirviendo. Esa primera experiencia tan rica pasa a formar parte de la esfera de su habilidad. Incluso su oración puede ser también convencional. Pero en el PAC muchos líderes percibieron que sus oraciones tradicionales no surtían efecto en las calles, por más que lo intentaban. Entonces fueron ayudados por un joven líder del equipo de colportaje a orar según la palabra de la inmersión, a sumergirse en la palabra de Dios. Algunos hicieron esa oración temiendo que las personas no comprendieran lo que oraban, pero obedecieron. Para sorpresa de ellos, la persona lloró diciendo que eso era lo que necesitaba oír. Algunos insistían en ayudar a alguien de manera habitual, pero sin resultados. Luego recordaron la orientación del colportor sobre sumergirse en la palabra de Dios, y usando la palabra profética, la persona fue alcanzada. Como hemos visto, no es un asunto de habilidad o capacidad, sino de ser sencillos y obedientes a la palabra profética de Dios, creyendo que ella realiza la obra de Dios. En el Evangelio de Mateo leemos que el Señor nos da el pan de cada día. Él también nos da la palabra para disfrutarla y sumergirnos en ella cada día. Eso es lo que necesitamos hacer para orar por las personas. Entonces, seamos sencillos y también obedientes. Muchos de ellos o de aquellos líderes sirven hace años en la iglesia. Si no hubieran ido al PAC, no habrían sido advertidos sobre el hecho de que estaban sirviendo de manera habitual y tradicional. Tal vez ellos no se convirtieron en misioneros dinámicos, pero les permitió tener esa percepción. Ahora eso cuenta como una lección para toda la vida. Amados hermanos, los años han pasado y nos acostumbramos a vivir en el estándar de la esfera terrenal, pero ese vivir no produce la verdad, no produce la realidad. Dios creó la tierra para que ésta pueda producir a favor de su voluntad. En otras palabras, Él desea que la tierra produzca realidad. ¿Será que nuestra manera de servir en la iglesia produce realidad o es una simple reproducción de lo que aprendimos hace muchos años? En este momento, deténgase y reflexione. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Ha producido realidad? ¿Ha producido verdad? Si la respuesta es negativa, es importante que sea llevado al nivel de no confiar en usted mismo o en aquello que hace habitualmente. Si nuestra vida no produce verdad, en el tribunal de Cristo el Señor dirá que no nos conoce.
Que el Señor nos libre de esto. No queremos que este sea nuestro fin. Por eso aprovechemos el enorme regalo que el Señor nos dio, que es que nos sumerjamos en su palabra santa. Por eso ahora seamos sencillos y practiquemos orando los versículos de su palabra. No solos, sino también con los hermanos. Confíe en la palabra de Dios. No solo confíe en ella, sino profundice en ella, rumiándola, comiéndola como una oveja, para asimilarla. Por eso, cuando rumiamos la palabra, la disfrutamos, la repetimos, entonces ella se vuelve nuestra constitución y nos volvemos también más obedientes a la palabra de Dios. Eso traerá el encabezamiento de Cristo y la realidad del Evangelio del Reino. Entonces, practiquemos el sumergirnos en la palabra de Dios, en nuestro día a día, en la predicación del Evangelio y cuando salimos a las calles como misioneros a orar por las personas. Así veremos que las cosas funcionan, porque seremos trasladados a otra dimensión. Esta es la realidad de los misioneros dinámicos. Ellos son obligados a vivir en el Espíritu, porque si no es así, el colportaje no funciona. Con la inmersión en la palabra, los misioneros son llenos con la realidad del amor de Dios para alcanzar a las personas en las calles. Disfrutar así de la palabra nos lleva a estar bajo el gobierno del Señor para producir verdad y también realidad. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Qué ha producido su vida cristiana? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de realidad en la palabra de Dios y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.